Vale, doncs, bon dia, buenos días. Benvinguts a la sessió del Fòrum de Malalties Autoimmunes. I la sessió d'avui és una sessió, diguéssim, de recerca en la qual parlarem d'una malaltia que és la síndrome antifosfolipídica. Llavors, sabeu vosaltres que en aquesta malaltia, diguéssim, hi ha coses que estan més o menys clares, en el sentit de que la clínica, diguéssim, està ben definida en quant a mobilitat obstètrica i trombosis, i l'associació amb els anticossos antifosfolipídics és el que defineix una miqueta la presència de la síndrome antifosfolipídica. També sabem que hi ha alguns perfils d'anticossos antifosfolipídics que tenen més risc o que estan associats a un risc més important de manifestacions clíniques, com l'anticoagulant lúpic o la coincidència de la triple positivitat dels anticossos antifosfolípids, però és veritat que en aquesta malaltia existeixen, com en altres, zones que són més grises, on les quals no tenim tant de coneixement, com és, per exemple, la persistència o la implicació, la significació de la persistència dels anticossos antifosfolipídics al llarg del temps i quina, diguéssim, relació hi ha amb les manifestacions clíniques de la malaltia. Per altra banda, el tractament de les manifestacions trombòtiques, sobretot, és l'anticoagulació amb antivitamina K, i una de les coses que moltes vegades ens pregunten els pacients és, una vegada diagnosticat, quin risc, diguéssim, hi ha de recurrència trombòtica. Que s'han fet diversos esforços per intentar predir, diguéssim, el risc trombòtic en aquests malalts. Llavors, per intentar donar una miqueta més de llum a tota aquestes zones més grises, vam proposar ja fa bastant de temps amb el Giuseppe que dedicant-nos, diguéssim, els últims mesos a investigar això, d'investigar la persistència dels anticossos antifosfolipídics i a investigar una miqueta l'utilitat que certes eines de predicció poden tenir, diguéssim, amb la predicció precisament del risc trombòtic i de les manifestacions obstètriques. Val a dir que aquest treball és, diguéssim, no anava a dir part, no, és la tesis, diguéssim, del Giuseppe. Afortunadament, els 3 papers han estat sotmesos i admesos a publicació en revistes d'alt factor d'impacte i esperem que en els propers mesos la pugui llegir i obtingui la màxima puntuació. De manera que, Giuseppe, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Giuseppe Barilaro, soy un médico especialista en alergología e inmunología clínica, especializado en Italia. Y mi primer contacto con el servicio aquí ha sido hace 6 años, cuando vine a hacer una rotación durante mi último año de residencia y tuve la posibilidad de hacer el máster. Y nada, me quedé tan enganchado con este mundo que al final quise volver para hacer el doctorado. Y llegué justo cuando empezaba la pandemia, el momento ideal, con lo cual he podido vivir momentos interesantes. Y nada, a ver si se ve la pantalla. ¿Ventana? No, aquí. Ok, sí. Bueno, espero que se vea. Entonces, como acaba de decir Gerard, el papel de mi tesis y lo que voy a hablar hoy es básicamente la pregunta si tenemos forma de predecir el riesgo de recurrencia en los pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico, como sabemos, es una enfermedad autoinmune que consiste en la forma más común de trombofilia adquirida y se caracteriza clínicamente por 2 aspectos que están incluidos en los criterios clasificatorios, que son la trombosis vascular, que puede pasar en cualquier distrito del organismo, y enfermedad obstétrica, morbilidad obstétrica, básicamente consistente en abortos recurrentes, muertes fetales y partos prematuros. Y además puede tener otros síntomas, de los cuales desde lejos los más frecuentes son alteraciones hematológicas. En particular, la trombocitopenia se puede presentar hasta un 30% de los pacientes y la anemia hemolítica un 10%.
Todo esto se tiene que manifestar en un contexto de positividad persistente de anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos de membrana o proteínas atadas a los fosfolípidos. 3 anticuerpos están incluidos en los actuales criterios clasificatorios del 2006 y son el lupus anticoagulante, los anticardiolipina isotipo IgG-IgM, los anti-beta 2. Hay más anticuerpos, como veremos durante la presentación, pero estos son los 3 que están incluidos en los criterios clasificatorios. No obstante, el actual tratamiento de la síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, tanto obstétrico como trombótico, hay una cierta tasa de recurrencia. De hecho, el tratamiento del síndrome antifosfolipídico obstétrico no llega a tener un 75% de embarazos con éxitos. Mientras, no obstante la anticoagulación, hay una tasa de recurrencia trombótica que varía entre los 0,04 y los 0,23 pacientes año. Hay varios factores de riesgo de recurrencia trombótica, que son básicamente, como acaba de decir Gerard, la trombosis arterial, haber tenido una trombosis arterial de entrada, haber tenido una enfermedad autoinmune asociada principalmente al lupus, factores de riesgo cardiovasculares como el fumo, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipemia, el diabetes, la trombofilia congénita y los contraceptivos orales, y perfiles de alto riesgo que se consideran la triple positividad y la positividad del lupus anticoagulante. Y aparte de esto, que se me va a solapar con la referencias, no sé por qué, pues el papel de la persistencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Esto ha sido estudiado principalmente en lupus por 2 grupos, que son el grupo de la doctora Tektonidou, que es una eminencia griega y que estudió en 2009 una cohorte de pacientes con lupus de forma retrospectiva, 288 pacientes con lupus, 144 con antifosfolípido y 144 sin, y vio que la tasa de trombosis era obviamente más alta en los pacientes que tenían antifosfolípidos, y en el análisis vio que predictores de trombosis eran el sexo masculino, la positividad del lupus anticoagulante y la persistencia de anticardiolipina, sin distinguir entre isotipo IgG y IgM, definiendo como persistencia la positividad en al menos 2 de 3 determinaciones, el 66% de las determinaciones. En el 2007, el grupo del doctor Irastorza de Cruces, otro grupo muy potente, muy fuerte en el ámbito del fosfolípidos, del síndrome antifosfolipídicos, publicó un estudio que incluía 237 pacientes con lupus, que fueron divididos en 4 grupos. Los pacientes que tenían una positividad para anticoagulante lúpico, los pacientes que tenían una positividad persistente anticardiolipina, definida de la misma manera que el grupo de la doctora Tektonidou, pacientes que tenían una positividad transitoria, o sea, menos de 2/3 de las determinaciones, y pacientes que eran negativos. Fueron divididos estos pacientes, se me ha todo cambiado la formatación, no sé por qué, pero bueno. Fueron divididos estos pacientes en 4 grupos. Un grupo, estos 4 grupos que acabo de describir, y se vio que los pacientes que tenían positividad para el lupus, el grupo A y el grupo B, positividad lúpica y positividad anticardiolipina persistente, tenían un riesgo aumentado de trombosis comparado con el grupo D, fosfolipídicos negativos, mientras el grupo C no tenía un riesgo aumentado, con lo cual parecía que la positividad transitoria para anticardiolipina no era un factor de riesgo. No podía faltar en este campo, pues hablando de personalidades del antifosfolipídicos muy fotogénicas, el grupo de aquí. El doctor Espinosa y el doctor Cerveras, en una foto de hace unos meses, que analizaron una cohorte de pacientes con síndrome antifosfolipídicos y consideraron en esta cohorte como pacientes con positividad persistente los que tenían por lo menos el 75% de las determinaciones positivas, y que vieron en esta cohorte que los pacientes que tenían anticardiolipinas persistentes y anticoagulante lúpico eran los que tenían recurrencia más alta de trombosis comparados con los que tenían una positividad transitoria. Lo siento, no sé por qué se me ha cambiado toda la formatación y no sé leer lo que he escrito, pero bueno, intentaré seguir adelante. Entonces, ¿qué sabemos de la persistencia antifosfolípica? Pues como hemos visto, la positividad transitoria se asocia usualmente, especialmente si de bajo título, está asociada a factores externos como infecciones, fármacos, malignidades, y normalmente lleva un riesgo bajo de manifestaciones clínicas, mientras la positividad persistente a título medio elevado sí que tiene implicaciones clínicas.
Hemos visto, como nos han dicho los dos grupos que acabo de comentar, que el riesgo de trombosis en pacientes con lupus es aumentado en pacientes con positividad persistente comparado con positividad transitoria, y que el riesgo de recurrencia trombóticas en pacientes con SAF está aumentado en los persistentes positivos comparado con los transitorios positivos. Con lo cual, pues, la determinación del profilo de persistencia de anticuerpos antifosfolipídicos evidentemente tiene un papel importante en la valoración de estos pacientes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿podemos predecir la evolución de los anticuerpos antifosfolipídicos y sus profilos en el tiempo? Pues los primeros a analizar este aspecto fueron un grupo de un estudio multicéntricos dirigido por el doctor Erkan. Yo he puesto aquí la foto de la doctora Pierangeli porque, bueno, es una persona a la cual le llevo mucho cariño. Lamentablemente falleció hace unos años y ha sido mi primera experiencia fuera de mi país. Era una eminencia en el campo de los fosfolípidos y hacía sobre todo muchos estudios de preclínica. Este grupo analizó la positividad de anticuerpos antifosfolipídicos en varios centros y lo que vieron es que consideran solo positividad de anticuerpos no pacientes y vieron que los pacientes, que los anticuerpos inicialmente positivos confirmaban su positividad a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, el 87% de los anticoagulantes lúpicos inicialmente positivos resultaban positivos en el seguimiento, el 75% en el caso de los anticardiolipina y el 76% en el caso de los antibeta-2. Y se veía que los factores externos como el tratamiento con aspirina, hidroxicloroquina y antagonista de la vitamina K, no cambiaba, no influía en esta persistencia. No se ve ahí abajo, pero lo que quería remarcar es que los pacientes, que el tiempo de seguimiento de ese estudio fue entre 1 y 3,5 años, o sea, no muy largo. Otro grupo que tiene un papel en el estudio del perfil de persistencia de anticuerpos es el grupo del doctor Pengo italiano. En este estudio, ellos averiguaron la confirmación de la positividad anticorpal en pacientes a lo largo de las 12 semanas, que son básicamente los que tienen que pasar entre una determinación y la otra para definir los criterios clasificatorios. Y vieron que los pacientes que eran triple positivo veían confirmada su positividad en 98% de los casos, ya la doble positividad bajaba esta confirmación y la positividad de un solo anticuerpo se confirmaba solo en un 40% de los casos. Esto hablamos solo de 12 semanas de seguimiento, o sea, 2 determinaciones. Un estudio más reciente de un grupo francés en el cual los pacientes fueron seguidos durante un follow-up de 56 semanas, o sea, básicamente un año. Por lo contrario, vio que la persistencia anticorpal se confirmaba en el menos el 93% de los casos, independientemente de que tuviese una positividad inicial de un solo anticuerpo, de 2 anticuerpos o una triple positividad. Es verdad que la triple positividad era la que tenía el porcentaje de confirmación más alto, que ellos definen como extended persistence, es decir, positivos en el 100% de las determinaciones, y que además normalmente los pacientes que tenían esta persistencia extendida tenían más frecuentemente positividad de anticoagulante lúpico y títulos de cardiolipina IgG más alto. Entonces llegamos aquí a este estudio, que es un estudio multicéntrico del APS Action. APS Action es el acrónimo de Antiphospholipid Syndrome Alliance for Clinical Trials and International Networking. Es básicamente un grupo internacional de centros muy calificados en el síndrome antifosfolípico que va recogiendo datos durante los años y lo pones en una base de datos online que se llama REDCap para ver cómo evolucionan los pacientes con positividad anticorpal a lo largo del tiempo. Ese estudio incluyó 472 pacientes, es un estudio muy largo, muy grande, perdón, y ve que, y básicamente definió un profilo de antifosfolípidos estable con positividad para anticoagulante lúpico o anticardiolipina IgG-IgM o antibeta-2 IgG-IgM a título medio elevado, que fue establecido como más de 40 unidades en 2/3 de las determinaciones, que es básicamente el mismo cutoff que pusieron en su momento el grupo de Irastorza y el grupo de Tecnonidu, y vieron que esa positividad se confirmaba en el 78% de los pacientes. Sí que los pacientes que tenían un profilo, por así decir, estable, tenían títulos más altos de antifosfolípidos. Además que la positividad triple de base reducía la probabilidad de un profilo estable, o sea, dicho de otra forma, que la triple positividad se asociaba a un profilo estable, mientras, curiosamente, que la positividad para lupus anticoagulante antibeta-2 aislada se asociaba a un profilo inestable, o sea, no se confirmaba a lo largo del tiempo. Y
lo que no se ve acá, sí se ve, es una idea de los autores es que esta positividad aislada asociada a un profilo inestable fuese probablemente secundaria al alto porcentaje de pacientes que tomaban anticoagulantes orales o sea, antagonistas de la vitamina K en su cohorte. Último estudio que quiero remarcar en este sentido lo pongo porque sí que tiene un follow-up más largo, de casi 10 años, y es un estudio de mujeres embarazadas, 105 mujeres con positividad por anticuerpos antifosfolipídicos, algunas con el síndrome y algunas sin, y por lo contrario, estos autores a un follow-up largo vieron que el 59% de estas pacientes se negativizaban. Con lo cual, y además, muy importante, que los pacientes que tenían morbilidad obstétrica eran más frecuentemente persistentes comparado con lo que no tenían, comparado con lo que tenían un perfil transitorio. Entonces, ¿qué podemos decir de la persistencia de anticuerpos? Pues que aparentemente durante un follow-up corto los anticuerpos antifosfolipídicos parecen permanecer estables, o sea, parecen que permanezcan positivos, pero parece que durante un follow-up más largo puedan negativizarse, y que la positividad triple y múltiple, por lo general basal, parece asociarse a una persistencia de anticuerpos. No se sabe bien y no aparece claro aún el papel de los pacientes que solo tienen una positividad, porque hemos visto que hay estudios que dicen que no se confirman, como lo del doctor Pengo, pero en cambio hay estudios como el del grupo francés de la doctora Suili que dicen que independientemente de ser positivo para solo un anticuerpo, se confirma a lo largo del tiempo. Es verdad que solo tenía un seguimiento de 1 año. Y además que los títulos más altos parecen correlacionar con una mayor tasa de persistencia, pero hay que considerar que la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha tienen un follow-up corto, aparte uno que sí que tiene un follow-up de 10 años, y además eran multicéntricos. Eso implica que un test complicado como lo de los anticuerpos antifosfolipídicos se realiza en varios laboratorios con diferentes técnicas, con cutoffs diferentes, y eso puede un poco afectar la valencia de los resultados, ¿no? Entonces, otro aspecto que he analizado en mi estudio, en nuestros estudios, es el tema de la actividad y del daño. O sea, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos es un poco diferente de las otras enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, como nosotros sabemos, el daño se causa por una persistente inflamación, en una reacción a cadena que lleva desde una actividad persistente a un alto daño. Y tenemos índices que nos permiten medir la actividad de las enfermedades autoinmunes en el lupus, en el Sjögren, en las miopatías inflamatorias. Este índice de actividad en el anticuerpos antifosfolipídicos no lo tenemos. Y no lo tenemos ¿por qué? Porque el daño en el síndrome tiene básicamente una patogenia trombótica, más bien que inflamatoria. Hay que decir que seguramente una cierta componente inflamatoria, sobre todo en la parte obstétrica, tiene su papel, pero el daño es mayoritariamente correlacionado a la parte trombótica. No tenemos, entonces, un índice de actividad, pero sí que tenemos 2 scores que no permiten predecir el riesgo de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y sobre todo el riesgo trombótico. El primero fue publicado por ese grupo francés en 2002 en Arthritis and Rheumatoid, y básicamente es un score que se basa en esta fórmula que, bueno, no tengo el point, quizás. ¿Se ve? Ok. Pues, y entonces es una fórmula básicamente un poco compleja, como puede ver, que consiste en multiplicar el exponencial del odds ratio de manifestaciones clínicas, es decir, trombóticas o obstétricas, menos 5 y dividido por 4, pues básicamente, por si decir, si en esta cortes los pacientes vieron que un cierto anticuerpo tenía un odds ratio de 5, pues daba el score de 5, porque el exponencial de 0 es 1, entonces 5 multiplicado por 1 daba una PL score de 1. Básicamente, ese score sería que tenía una área bajo la curva bastante buena, de 0,75, y que una PLS score de mayor de 30 daba un hazard ratio para trombosis alta de 3,1. Problema de ese score, pues para medirlo es bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el score incluye 3 determinaciones de anticoagulante lúpicos, 3 mixing tests, 2 test de confirmación, y además cada test de confirmación tiene una puntuación diferente según que tenga una PTT o una TRBTT mayor de 1,3 o mayor de 1,1, con lo cual llegamos a 7 test de anticoagulante lúpicos, y además los 4 anticuerpos que incluye, porque incluye también los antifosfatidilcerina protromina, que no están incluidos en los criterios clasificatorios, pero hacen parte
se pueden utilizar como determinación de anticuerpos antifosfolipídicos, pues esos anticuerpos, los IgG, lo dividen en alto y medio título. Con lo cual, por lo general, para determinar ese score hay que medir 16 ítems. Con lo cual, imagínense dentro de su consulta que tengan que medir un score que incluye 16 ítems. Pues. 2 años después, un grupo inglés en aquel momento, aunque parece liderado en este caso por este doctor italiano, el doctor Sciascia, que también es un experto del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, y propuso este otro score más sencillo, que es el GAP score, Global Antiphospholipid Syndrome Score, y que incluía factores de riesgo cardiovasculares, como la hiperlipidemia y la hipertensión arterial, y los anticuerpos, básicamente los mismos que fueron incluidos en el EPIEV score. Solo que no implicaba, por ejemplo, que el anticoagulante lúpico tuviese que tener estas 7 determinaciones y además no distinguía los anticuerpos en IgG, IgM o en alto o bajo título. Curiosamente, hace 2 semanas hablamos de los criterios clasificatorios de la vasculitis ANCA y pues ese score fue determinado de una manera similar. Es decir, ellos lo analizaron en esta corte de paciente con lupus, una corte de determinación, una corte de validación, 105 pacientes de la corte de determinación y 106 de la corte de validación. ¿Y qué hicieron? Básicamente hicieron una regresión logística. De la regresión logística y del outratio de manifestaciones clínicas calcularon el coeficiente beta, que es básicamente el logaritmo del odds ratio, y dividieron de cada factor incluido en el GAP score, dividieron el beta mínimo, que era lo de la hipertensión arterial, o sea, dividieron el beta del factor, en este caso, por ejemplo, de la hiperlipidemia, para el beta mínimo, que era lo de la hipertensión arterial, y lo redondeaban al entero max próximo. Es decir, por ejemplo, 1,7 dividido 0,5, pues llegaba a un GAP score de 3, ¿vale? Pues total, que vieron que los pacientes de su cohorte que tenían un GAP score más alto tenían una predisposición a hacer manifestaciones clínicas, trombosis o enfermedades obstétricas, tanto en la corte de desarrollo como en la corte de validación, pues más alta, tenía un GAP score más alto, lo que tenía manifestaciones clínicas comparado con lo que no la tenía. Y midiendo la área abajo de la curva, vieron que el cutoff de 10 era el que más se asociaba y más permitía discriminar a los pacientes que tenían el síndrome y los pacientes que no lo tenían, o sea, más se asociaba a manifestaciones clínicas. El mismo grupo valoró este score de forma prospectiva, siempre en pacientes con lupus, en pacientes sin síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, dentro de un estudio que se llama LIWA-PAS, que era básicamente un estudio que comparaba en la prevención del síndrome anticoagulantes orales a bajas dosis y anticoagulantes asociados a aspirina con aspirina sola y que no dio resultados, pues básicamente en esta corte ellos vieron que sí que el GAPS tenía una tendencia a aumentar a lo largo del tiempo en un follow-up de 3 años en los pacientes que desarrollaban manifestaciones clínicas, o sea, en este caso básicamente trombosis vasculares, comparados con los pacientes que no tenían manifestaciones vasculares. Y que el delta de 3, o sea, un aumento del GAPS, una variación del GAPS de 3 puntos a lo largo del tiempo, era el que más se asociaba a eventos cardiovasculares. Entonces parece que los pacientes que al final acaban teniendo manifestaciones clínicas, de acuerdo que hablamos de los pacientes con lupus, son los que más se asocian que tienden a aumentar su GAPS. Y por último, siempre ese mismo grupo lo analizó en una corte de 62 pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos primarios y vieron que los pacientes que tenían trombosis o trombosis asociada a morbilidad obstétrica sí que tenían un GAPS más alto comparado con los pacientes que solo tenían morbilidad obstétrica. Y eso valía tanto para la trombosis arterial que para la trombosis venosas. Y además, que lo que me interesa remarcar, los pacientes que tenían recurrencia, aparentemente tanto arterial como venosa, sí que tenían un GAPS más alto respecto a los pacientes que no hacían recurrencia. En este estudio en particular, ellos analizaron también una variante del GAPS, que es básicamente el mismo score sin incluir los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina. Y vieron que los resultados se confirmaban. Eso es importante porque los anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina no se miden de forma rutinaria en todos los laboratorios. Y entonces, incluirlos en el GAPS, o sea, validar un GAPS que no contenga esos anticuerpos puede ayudar al final a determinar más fácilmente el score. Por último, quería comentar el estudio del APS Action, que incluyó 379 pacientes con una historia de trombosis, midieron el AGAPS, en este caso el AGAPS, o sea, sin incluir los antifosfatidilcerina protrombina, al inicio del estudio, y vieron que los pacientes que tenían un GAPS más alto, se confirmó lo que decían en el estudio anterior, tenían una tasa más alta de recurrencia trombótica.
En ese caso, pero que es curioso, eso pasaba solo con los que tenían una recurrencia trombótica arterial, no la recurrencia trombótica venosa. Es decir, los que tenían recurrencia trombótica venosa no tenían un GAP significativamente más alto comparado con los que no tenían recurrencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la evidencia nos dice que el GAP score es un score de riesgo que fue desarrollado para predecir el riesgo de manifestaciones trombóticas y obstétricas en el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que incluye los tres criterios, los anticuerpos criterios, los tres anticuerpos criterios y más los anticuerpos antifosfatidilcerina protonil, los factores de riesgo cardiovasculares, y que hay una versión ajustada que no incluye los antifosfatidilcerina protonil. Pero, ¿cuál es el problema? Que los anticuerpos antifosfolipídicos, como hemos visto, fluctúan en el tiempo y además los factores de riesgo cardiovasculares se pueden modificar. Un paciente puede tener una hipertensión y curarla o tomar una medicación, puede ser dislipémico y corregirlo con la dieta o con el tratamiento, y entonces probablemente ese GAP score no es constante a lo largo del tiempo. Y eso puede afectar la predisposición de tener manifestaciones clínicas. En cambio, habíamos dicho el daño en el síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Sí que tenemos un score de daño, que es el DIAP score, que es un sistema para mesurar el riesgo, que mide el daño en el SAF trombótico. Incluye 38 ítems de 10 órganos y sistemas diferentes. Cada ítem puntúa 1 si se presenta con secuelas y 2 sin secuelas, perdón, y 2 si tiene secuelas. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar crónica tromboembólica, pues es un ítem que puntúa 2 porque es crónico y conlleva tratamiento de por vida, ¿vale? Una trombosis venosa profunda que se resuelve a lo largo de 7-8 meses, pues puntúa 1, ¿ok? Entonces, eso ha sido estudiado principalmente en poblaciones de Latinoamérica y ha mostrado variedad tanto de contenido, de criterio de construcción. Entonces, bueno, los 10 ítems que incluye el DIAP score son periférico vascular, pulmonar, cardiovascular, neuropsiquiátrico, oftalmológico, renal, musculoesquelétrico, cutáneo, gastrointestinal y endocrino. No me pondré a ver los 38 ítems para cuestiones de tiempo y para no aburrirlos demasiado. Hemos visto los 3 elementos en los cuales se enfoca la tesis. Y entonces de aquí las preguntas de investigación, que son básicamente 3. Pues, los pacientes que tienen una positividad anticorpal basal de título medio alto tienen una persistencia positiva, por lo que hemos visto, una positividad persistente durante un follow-up relativamente corto de menos de 5 años. ¿Cómo se portan en un follow-up más largo? Y la persistencia se asocia efectivamente con una recurrencia clínica, tanto trombótica como obstétrica. Y la segunda pregunta es, ¿los pacientes con un GAP score más alto, persistentemente más alto en el tiempo, tienen una mayor tasa de recurrencia clínica en el follow-up? ¿Hay diferencia entre el AGAPS basal, que es lo que siempre se ha medido en los estudios hasta la fecha, y un AGAPS de promedio en el tiempo? Y además, este AGAPS en el tiempo estable se asocia a una actividad de enfermedad y entonces a un mayor daño acumulado que podemos medir, porque el instrumento sí que lo tenemos, que es el DIAPS en los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos. Bueno, este es el primer estudio que hemos llegado a publicar en la revista Autoimmunity Reviews y que se basa básicamente en la predicción de la evolución de los anticuerpos en el tiempo. ¿Qué hemos visto? Pues hemos incluido pacientes con un diagnóstico de APS, de SAF, basado en los criterios clasificatorios y que tenían por lo menos 3 determinaciones anuales de anticuerpos, para darle por lo menos una mínima fiabilidad de determinaciones en el tiempo. La mayoría tenían como mínimo 5 determinaciones, pero pusimos este cutoff de base para incluir, para tener una corte importante de pacientes. Y utilizamos como criterio pues la posibilidad en el 66 en 2/3 de las determinaciones, que es lo que se ha hecho en la mayoría de los estudios. Hemos incluido al final de 347 pacientes, 200, porque 135 no tenían los 3 anticuerpos medidos y 12 no llegaban a tener las 3 determinaciones. De estos 200 pacientes hemos tenido 56%, 112 que tuvieron una positividad persistente a lo largo del tiempo y 88 que no la tuvieron, el 44%. Es decir, en un follow-up mediano muy largo de 172 meses, o sea, casi 14 años, hemos tenido más de la mitad de los pacientes que tuvieron una positividad persistente, ¿vale? Bueno, esa tabla, en la cual me sofrimos muy poco para no confundirlo, nos dice básicamente que los pacientes que tenían una positividad basal de medio elevado título de anticateolipina IgM, antibeta-2 IgG, antibeta-2 IgM y lupus anticoagulante y una positividad múltiple, doble o tripla, sí que se asociaban a persistencia
en el tiempo de forma significativa. Mientras, y eso confirma de alguna manera lo que encontraron los estudios de la EPS section, la positividad aislada de lupus anticoagulante y en nuestra corte de anticardiolipina parecía no asociarse, parece no asociarse, o mejor, en nuestra corte no se asocia a la persistencia de anticuerpo a lo largo del tiempo. En esta segunda parte de la tabla se ve que todos los títulos medidos tanto por ELISA como por quimioluminescencia eran más altos en anticardiolipina y beta-2 en los pacientes que tenían persistencia comparado con los que no la tenían. Cuando hemos hecho un multivariado, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que anticardiolipina IgM, antibeta-2 IgG, lupus anticoagulante y doble y triple positividad sí que se asociaban en un multivariado a la persistencia de anticuerpos. Y se confirmaba el hallazgo que acabo de comentarle en el univariado de que la positividad aislada de lupus anticoagulante y de anticardiolipina IgG y IgM no, o sea, se asociaba a una no persistencia, o sea, a una positividad transitoria. Con modelos generalizados lineares hemos visto que el tiempo de follow-up no influenciaba la probabilidad de persistencia, hemos excluido el factor tiempo, que es importante por una cuestión estadística, y además hemos visto que los pacientes que tenían recurrencia de manifestaciones clínicas trombóticas y obstétricas sí que tenían persistencia de anticuerpos respecto a los que tenían posibilidad transitoria. Es decir, pacientes persistentes sí que tenían más predisposición a hacer recurrencia, con un ratio de 2,5. Entonces, nuestra conclusión en este estudio fue que más de la mitad de los pacientes, en un follow-up muy largo, el más largo que hay hasta la fecha de 14 años, de más de 14 años, tenían persistente positividad y que los pacientes que tenían múltiple positividad aumentaban la ratio la múltiples positividades aumentaban la ratio de persistencia en el tiempo y que la positividad aislada de anticardiolipina y de lupus anticoagulante aparentemente la reducían. Y los pacientes con IPL, con antifosfolípido persistentes eran además más predispuestos a tener recurrencia de manifestaciones. El segundo estudio que hemos llegado a publicar en la revista Rheumatology se enfoca, como hemos dicho, en la asociación entre el AGAP score y el riesgo de recurrencia clínica en los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Pues criterios de inclusión, como en el primer estudio, el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípicos, es tener más de 3 determinaciones, al menos 3 determinaciones de este score. El estudio incluyó 200 pacientes. El AGAP se midió, como os he explicado, dando un punto para la hipertensión arterial, 3 para la dislipemia, 5 para los anticardiolipina, 4 para los antibeta-2 y el lupus anticoagulante. Y medimos el AGAP score de 2 formas. Hicimos un promedio de las determinaciones, un mínimo de 3 determinaciones y luego hasta, si el paciente lo presentaba, la recurrencia o hasta el final del follow-up, llegando por lo menos a tener desde el basal hasta el año 5 6 determinaciones. Y de otra manera también midiendo un delta de AGAPS, es decir, si este AGAPS antes de la recurrencia tenía un valor, sustraerlo al AGAPS basal y ver si esta variación en el tiempo se asociaba a la predisposición a recurrencia clínica. Hemos incluido, como dije, 200 pacientes, 138 tenían un SAF primario, el resto tenía SAF asociado a otras condiciones, principalmente lupus o lupus-like. 70 pacientes de estos 200 presentaron recurrencia clínica, el 35%. 58 trombótica, 3 trombótica y obstétrica y 9 solo recurrencia obstétrica. Comparando el AGAPS basal con el promedio y con el delta, hemos visto que si comparábamos los pacientes que no tenían recurrencia con los pacientes que tenían cualquier tipo de recurrencia, no había básicamente diferencias. O sea, los 3 resultaban significativos. En cambio, si comparamos los pacientes que tenían recurrencia trombótica con los pacientes que solo tenían recurrencia obstétrica, el AGAPS basal no resultaba diferente, pero sí, tanto el promedio como el delta se veía que tenían una diferencia. Es decir, los pacientes que tenían recurrencia trombótica comparado con los pacientes que tenían recurrencia solo obstétrica tenían un AGAPS más alto. Y esto, evidentemente, no debe sorprender mucho porque no tanto los anticuerpos, que evidentemente se asocian más la persistencia de anticuerpos a la recurrencia trombótica, además los factores de riesgo cardiovasculares evidentemente tendrán una predisposición más a hacer manifestaciones trombóticas que no obstétricas. Un punto que quiero remarcar de nuestro estudio y que no se hizo en estudios previos fue en la cohorte de pacientes que estaban bajo tratamiento con antagonistas de la vitamina K, medimos el tiempo de rango terapéutico, es decir,
los pacientes que estaban con antagonista de en tratamiento con antagonista de la vitamina K y tuvieron recurrencia trombótica, no tuvieron una diferencia, o mejor dicho, no tuvieron un tiempo en rango terapéutico de INR, o sea, de INR correcto entre 2 y 3, inferior a los que no tuvieron recurrencia. Y esto obviamente es un aspecto, es una fortaleza del estudio. Esa es otra forma de enseñar lo que acabo de comentarles, es decir, que la GAPS de promedio, como ven, entre manifestaciones trombóticas y obstétrica era significativamente más alto, mientras en cambio la GAPS basal no presentaba una diferencia estadísticamente significativa entre pacientes con recurrencia trombótica y recurrencia obstétrica. Además, lo que vimos y que confirmamos, que no se había visto hasta la fecha, es que los pacientes que tenían una recurrencia trombótica arterial tenían una GAPS de promedio más alto, comparado con lo que solo tenían en recurrencia venosa. Es decir, que probablemente el AGAPS alto sí que da una predisposición a recurrencia más arterial y entonces más grave. Hemos hecho también un análisis de predicción considerando el tiempo de diferentes valores, diferentes cutoffs de AGAPS con las manifestaciones clínicas, de asociación entre varios cutoffs de AGAPS y las manifestaciones clínicas, y que hemos visto que el cutoff de 13 era el que tenía el hazard ratio más alta para manifestaciones clínicas, y que en el multivariado este hazard ratio llegaba a ser 3,25. Eso se confirmaba también en el Kaplan-Meier, donde podemos ver que los pacientes que tenían una GAPS mayor de 13 sí que tenían un tiempo hasta la recurrencia muy inferior comparado con los pacientes que tenían una GAPS inferior a 13. Entonces, con lo cual, por lo menos en nuestra corte, parece que ese cutoff determina y discrimina entre los pacientes que harán recurrencia y los pacientes que no la harán. Siempre hablamos de GAPS de promedio, ¿no? Y ese es el último artículo que le quiero comentar, que es básicamente se enfoca en la asociación entre el AGAPS score y el daño acumulado medido tras el DIAPS score, el Damage Index for APS. Esto también llegamos a publicarlo, está aceptado en la revista Rheumatology. La hago más corta, solo en una diapos para no perdernos. Los criterios de inclusión son los mismos del estudio previo. Como hemos dicho, el racional del estudio es no tenemos un índice de actividad del SAF y entonces hemos pensado utilizar el AGAPS como un surrogato de actividad y asociarlo al daño acumulado. Es un estudio como los previos retrospectivos longitudinal, en el cual decidimos dividir los pacientes en dos categorías: 152 pacientes que tenían un diagnóstico de trombosis en el momento del diagnóstico del SAF, o sea que tenían un SAF trombótico de entrada, y 48 que de entrada no habían tenido trombosis, o sea que tenían un SAF diagnosticado por otra clínica. Lo hicimos así porque el DIAPS score, como le anticipé, es un score que estaba basado en el SAF, es un score de daño de SAF trombótico, y nosotros queríamos medir si había diferencia entre los pacientes que de entrada no tenían trombosis y los pacientes que de entrada sí tenían trombosis. Hemos medido el AGAPS de promedio de la misma manera que le expliqué en el estudio previo, o sea, determinaciones anuales y haciendo un promedio entre estas determinaciones, y los hemos asociado al cambio del DIAPS, es decir, daño de entrada, hemos calculado el daño al diagnóstico de SAF y el daño al final del follow-up, y hemos hecho una sustracción entre el final y el basal, y hemos visto si esta variación con modelos de regresión lineal se asociaba a un AGAPS de promedio más alto. Lo que hemos visto es que, bueno, los dominios que presentaban más daño, que se asociaban más daño en nuestra corte, fueron el periférico vascular, el neuropsiquiátrico y el cardíaco. Si no me equivoco, alrededor de un 40%, alrededor de un 20%, alrededor de un 10%. Y hemos visto que, enfoco primero aquí, que la GAPS score sí que correlacionaba con un aumento del DIAPS en el tiempo, de forma lineal, o sea, aumenta la GAPS, aumenta el daño, y que si repartimos la cohorte en pacientes que tienen una alta acumulación de daño, es decir, cuyo IGAPS aumenta de más de una unidad a lo largo del follow-up y cuyo IGAPS aumenta de menos de una unidad a lo largo del follow-up, se ve que sí que la GAPS es más alto en los pacientes que acumulan daño, entonces tiene una correlación con el daño. Es decir, que este estudio, como el previo, va a soporte de determinar de forma longitudinal y periódica los anticuerpos y en consecuencia el AGAPS score para predecir daño y como el previo para predecir recurrencia en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, como hemos dicho, la conclusión del primer estudio, pues los pacientes con positividad basal
a título medio elevado de antifosfolipídicos tienen tendencia a tener una persistente positividad a lo largo del follow-up, por lo menos en nuestra corte más de la mitad de los pacientes. Que la positividad de múltiples anticuerpos doble y sobre todo triple aumenta la probabilidad de persistencia en el tiempo, que la positividad aislada de lupus anticoagulante y de anticardiolipina reduce la probabilidad de persistencia en el tiempo, y que los pacientes con positividad persistente efectivamente parecen tener una tasa de recurrencia más alta de manifestaciones clínicas. El estudio 2, pues las conclusiones nos dicen que los pacientes que tienen un promedio de AGAPS más alto a lo largo del tiempo tienen una tasa más alta de recurrencia clínica, tanto trombótica como estética, y que la recurrencia arterial, trombótica arterial, es la que se asocia con los niveles de AGAPS más altos. Y que tanto un promedio de AGAPS mayor como un delta de AGAPS más alto nos da resultados diferentes comparado con medir el AGAPS solo de entrada, solo el basal. Y entonces, que monitorar de forma longitudinal, por lo menos anual, el AGAPS es probablemente un instrumento que nos permite predecir los pacientes que más probablemente irán a tener una recurrencia. Y que los pacientes con un AGAPS más alto de 13, quizás un tratamiento de intensidad, de mayor intensidad, podría prevenir esta alta tasa de recurrencia que parecen tener estos pacientes. Y el tercer estudio, pues, ¿qué nos dice? Que el AGAPS más alto en el tiempo se asocia con un aumento de daño medio tras el DIAPS durante el follow-up, que el AGAPS de promedio más alto predispone a un daño mayor, o sea, a un daño elevado, es decir, un aumento del DIAPS de más de un punto durante el follow-up, y que en este caso también el monitorizar de forma longitudinal el AGAPS es probablemente una forma de ayudarnos a predecir el daño. La conclusión más importante, Research Agenda. ¿Qué queda para ver? Pues los estudios prospectivos probablemente nos darían más información respecto a la evolución de los anticuerpos antifosfolipídicos en el tiempo. No va a ser fácil, pero claro, tienen más valor. Que necesitamos probablemente un índice de actividad del SAF y efectivamente está en desarrollo. Mientras tanto, pero el AGAPS puede ser un surrogato de este índice. Que el DIAPS necesita hacer mejorías porque, por ejemplo, no incluye los efectos secundarios del tratamiento, como la hemorragia secundarias al antagonista de la vitamina K, o manifestaciones no criterios del SAF, como puede ser, por ejemplo, esclerosis múltiple light. Y entonces una versión actualizada está en desarrollo. Y que fármacos como la hidroxicloroquina, el rituximab y el Benulá, que se han visto que pueden reducir el título de anticuerpos antifosfolipídicos, pueden ser una opción en los pacientes que a pesar del tratamiento presentan recurrencia. Y decía, lo más importante, como siempre nos dice mi mentor, el doctor Espinosa, es mantener la calma y sobre todo seguir monitorizando, porque son pacientes que necesitan atención. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, como siempre, Giuseppe, excelente la presentación. Lo primero que quiero es felicitarte públicamente por todo el esfuerzo, la cantidad de horas que hay detrás de este trabajo de revisión de historias clínicas. Y además, como has comentado al principio, en unas condiciones los 2 últimos años que han sido verdaderamente difíciles, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Creo que es una línea de investigación del servicio que ya en su momento iniciaron el doctor Font y el doctor Cervera y que se continuó luego a nivel personal también con mi tesis, con los compañeros de hemostasia y hemoterapia, con el doctor Reverter y la doctora Tasies, que luego también se han incorporado los compañeros de inmunología con la determinación en el laboratorio de inmuno de los anticardiolipina y de los anti-beta-2, y que creo que es un trabajo, digamos, en este sentido multidisciplinar y que cierra un poquito el círculo de todo lo que se ha venido publicando y que tan bien has expuesto a nivel de la introducción, ¿no? La dificultad que supone, digamos,
no el diagnóstico, no tanto el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, sino luego, digamos, de alguna manera, cómo monitorizar estos pacientes. De manera que yo creo que ha quedado muy redonda la tesis, sigue una línea argumental muy buena y muy clara y lo has expuesto yo creo que magníficamente bien a nivel de la introducción. Entonces, es verdad lo que has comentado, que los estudios prospectivos probablemente tienen mucho más valor. También lo has comentado que va a ser, que es bastante difícil, sobre todo porque cuando queremos tener cohortes de pacientes muy numerosas, influyen los multicéntricos o se ha de hacer de forma multicéntrica y esto quiere decir diferentes laboratorios y todos sabemos lo que quiere decir diferentes laboratorios en el mundo del fosfolípido. La misma muestra, diferentes kits, diferentes laboratorios, da diferentes resultados, ¿no? Con diferentes cutoffs y esto seguramente hace que sea una fuente de sesgo bastante importante. Y por otra parte, el otro comentario que quería hacer es en el nuevo índice de actividad, digamos, que se está intentando definir. Claro, la GAPS es muy fácil de pasar en la consulta, ¿no? Es mirar si tiene fosfolípidos o no, sumar y mirar si tiene hipertensión arterial o dislipemia, si está bien controlada, si no, y sumar. Y uno siempre tiene la sensación de que en el AGAPS tiene mucho peso el anticuerpo antifosfolipídico y poco peso la variable clínica, más sobre todo en trombosis venosas, ¿no? Pero las dos variables clínicas del AGAPS son hipertensión arterial y dislipemia, que esto a nivel de trombosis venosa siempre hemos dicho que probablemente tiene poco peso, ¿no? ¿Qué te parece? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Es decir, los pacientes que tienen, o sea, reformulando tu pregunta, tu curiosidad es si los factores de riesgo cardiovasculares solo tienen efecto en la parte venosa y no en la parte arterial. Yo creo que al final tú tienes que siempre que medir los factores de riesgo cardiovasculares en estos pacientes, no lo puedes ignorar. No lo puedes ignorar porque evidentemente un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, a pesar de tener anticuerpos, es el paciente que probablemente hará más manifestaciones clínicas. Y lo que se ha visto básicamente es que en los pacientes que tienen tanto dislipemia como hipertensión arterial probablemente tienen más predisposición a hacer recurrencia arterial. Y la recurrencia arterial es la que nos tiene que preocupar más, porque es la que más daño puede crear. Evidentemente el score se puede cambiar y se puede mejorar, pero yo creo que poder tener una herramienta tan sencilla en tu consulta, en el día a día, que te permita monitorizar un poco cómo va el paciente, tanto de forma de laboratorio como de forma clínica, es una cosa que nos da mucho valor. Nos da mucho valor. Y el otro comentario que quería hacer es, lo has, digamos, medio mencionado al final, ¿no? El tema de los tratamientos más allá de los antivitaminas Sí. K, ¿no? Quizás en estos pacientes que son tan persistentes que de entrada tienen un AGAPS alto y que probablemente se van a mantener persistentes y van a mantener el AGAPS alto, quizás en estos pacientes una opción sería añadir hidroxicloroquina. Es la más sencilla. Porque claro, si tú piensas añadirle rituximab en un paciente que no tiene aún manifestación, porque al final estamos hablando de prevención. ¿Y quién te va a dar rituximab para prevenir una manifestación clínica? A menos que no lo puedas utilizar una excusa de un paciente que tiene una trombopenia brutal o, por ejemplo, porque claro, si tú piensas anticuerpos, a mí, asociación inmediata, y lo primero que me vendría de pensar, pues rituximab, ¿no? 6 meses, como se hace en profilaxis o en prevención de manifestaciones clínicas de otras condiciones. Pero claro, obelimumab igual, pero claro, la hidroxicloroquina, que además tiene su efecto en muchos aspectos y que además tiene efecto también en prevención de trombosis, es probablemente la forma más sencilla. Y entonces, si el paciente está dispuesto a tomarse otra medicación en el día a día, como al final puede acabar tomando, por ejemplo, en profilaxis, y ya se utilizan varias veces en segunda o tercera línea de tratamiento de salvo-obstétrico. Y es probablemente la cosa más sencilla y lo que yo haría si veo que un paciente es persistentemente positivo, además si ha tenido más de una manifestación, esperando que sea venosa y no grave, pues yo probablemente se la pondré. Y luego el último comentario, antes de dar paso a si alguien tiene alguna pregunta, es un poquito, Giuseppe, filosófica y quería saber tu opinión, dado todo el trabajo que hay detrás de todo esto. De hecho,
ayer en la sesión de la doctora Alarcón hizo un comentario acerca de que si estamos delante de una enfermedad o si estos son varias enfermedades, ayer en el lupus. En el síndrome antifosfolipídico, lo digo porque, por ejemplo, el grupo italiano del doctor Pengo, digamos, lo tiene publicado, es de la opinión que probablemente la triple positividad es síndrome antifosfolipídico. Sí. Y la positividad simple, sobre todo, por ejemplo, de anticardiolipina o de antibeta 2, igual no es síndrome antifosfolipídico, aunque es verdad que tenemos pacientes mujeres con morbilidad obstétrica, incluso con trombosis, ¿no? Y de hecho, en el primer artículo, un poquito las conclusiones son estas, ¿no? Que la positividad simple probablemente no se asocia con persistencia de positividad. Esto por una parte. Y lo otro es, a pesar de que la GAPS se ha demostrado, y nosotros también va por aquí, predice también trombosis y predice morbilidad obstétrica, ¿te parece a ti que son dos entidades separadas? Es un poquito filosófico, ¿eh? No, es lo que es un tema debatido, ¿no? Durante años y años y años. Y es lo que al final también por un tema de patogenia, porque al final todo nace de la tú analizas una enfermedad, siempre tienes que partir de la fisiopatología y de la patología. Y entonces, tú sabes que en la probablemente mayoría de casos de desastre obstétrico, la causa de su morbilidad no es trombosis, ¿no? Complemento, daño de, no sé, bueno, varias formas de, varios mecanismos de inflamación, daño de vascular, pero de base principalmente inflamatoria y no trombótica. Y entonces, claro, te viene a pensar que sean dos enfermedades diferentes. Y más el CAPS, trombosis microvascular con trombosis macrovascular, es lo mismo. Es verdad que el CAPS también puede dar trombosis macrovascular, pero son los mismos pacientes. Claro, probablemente si llegamos a tener una forma que es el sueño un poco de cualquier clínico de medicina personalizada a este nivel, como lo que comentaba ayer del 3TR, de poder medir un paciente que tiene pues un módulo neutrofílico y yo le doy este tratamiento, ese es lo ideal. Yo creo que estamos muy, muy lejos de esto. Creo que al final no nos va a afectar nuestra práctica y que seguiremos dándole heparina, que se la damos por sus propiedades antiinflamatorias más bien que trombóticas a los pacientes con sapos cétricos. Sí, pero bueno. Y obviamente, siendo un médico te tienes que hacer esta pregunta, pero probablemente de momento no estamos a un punto en el cual te va a afectar la práctica clínica diaria, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta en el chat? Nos ha salido la página esta de actualizar ahora y si lo pongo vamos a tener que cortar la sesión. ¿Tenéis alguna pregunta en el chat o yo, no la puedo ver yo? Si alguien quiere preguntar, adelante. Y si no, doy paso a Ricard. Ricard? Sí, no veig que hi hagi cap pregunta, al chat. Bueno, yo solamente felicitaciones, Giuseppe. Cuando lo presentas así de forma conjunta queda magnífico, ¿eh? Por tanto, muchísimas felicitaciones. Como ha comentado Gerard, además a mí a nivel personal, un poco como iniciador de esta línea de estudio de los anticuerpos antifosfolipídicos desde su descripción original y desde la descripción original del síndrome antifosfolipídico. Yo presenté mi tesis en el año 88. Ya ha llovido mucho ya desde entonces, ¿no? Y fuimos nosotros, además, con los trabajos iniciales realizados en nuestro grupo y también otros similares realizados en Londres, quienes describimos la forma primaria. En aquellos años creíamos que el síndrome antifosfolipídico era simplemente una manifestación del lupus y describimos, pues, a partir de aquellos hallazgos que también era una enfermedad primaria que podía estar independiente del lupus. Pues, por lo tanto, el ver la evolución a lo largo de estos años y esta culminación de tu tesis, de verdad que me llena inmensamente de satisfacción. Además, hay que decir otra cosa, y es que tú eres pionero en una nueva modalidad de realización de la tesis doctoral que iniciamos con esta tesis, que es la cotutela.
hemos hecho pues tesis con mención doctor europeus, doctor internacional, y en este caso hacemos la cotutela entre la Universidad de Barcelona y la Universitat La Sapienza de Roma. Por lo tanto, eso también es otro dato añadido. Y ya para terminar también, que esto te ha permitido, y esto es ya casi la primicia, a entrar en el mundo mundial del síndrome antifosfolipídico. Estás con la gente del APS Action, estás con la gente que está creando ahora los criterios de actividad del síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, bueno, esa research agenda que has mostrado previamente, tú tienes que ser protagonista de la respuesta a esas preguntas. Por lo tanto, pues nada más. Muchísimas felicidades. Ahora queda todavía unos ciertos aspectos burocrático-administrativos hasta el día de la lectura de tu tesis, que parece ser que la realizaremos en Roma. Por lo tanto, esto será también otro hito, hacer una lectura de una tesis en nuestro servicio en Roma. Será también pues otro motivo de gran satisfacción. Y por otra parte, pues a nivel personal, yo sé que has sufrido mucho, has vivido la tesis con la pandemia, nos has ayudado muchísimo, has trabajado en la lucha contra la pandemia desde nuestro hospital en primera línea, por lo tanto, muchísimas gracias. Has tenido también que compaginar esto últimamente con problemas familiares y tú siempre has estado ahí y has hecho, vamos, espectacular. Visto, insisto, lo que he dicho al principio, visto esto ahora en conjunto, has hecho un trabajo absolutamente espectacular que incrementa pues, nuestro conocimiento de este síndrome, de esta enfermedad. Por lo tanto, nada más. Nuevamente, muchísimas felicidades y muchísimos ánimos. Yo aprovecho, si ya cerramos esta sesión, para recordar que esta tarde tenemos el Up to Date en enfermedades autoinmunes sistémicas, que organizamos con Laboratorio Rubió, que recordad que es una cita ya clásica. Llevamos 5 años del Up to Date y otros 5 años previos con el Simule, y os esperamos a todos. Habéis recibido seguro que las invitaciones. Os esperamos a este evento, donde también hay ponentes estupendos, magníficos, que nos ayudarán a revisar más temas, a actualizar, a hacer un up to date en enfermedades autoinmunes sistémicas. Por tanto, allí os esperamos y muchos ánimos. Molt bé, moltes gràcies, Ricard. Gracias. De nuevo, muchísimas felicidades, Giuseppe. Y antes de acabar, os anuncio la sesión de la semana que viene. Se trata de una revisión de los criterios clasificatorios de la granulomatosis con poliangiitis, que corre a cargo de la doctora Viñas y que contará con la tutoría del doctor Hernández. Hasta la semana que viene. Hasta luego.